Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo desde la red social Coordinación General Aprende MX. Mi nombre es Stephanie Austria y les doy la más cordial bienvenida a la serie Producción de Recursos Educativos Audiovisuales. El día de hoy hablaremos sobre el manejo de la voz para plataformas digitales. Para desarrollar este tema, hoy nos acompaña Julieta Mendoza. Bienvenida, Julieta. ¿Cómo estás, Stephanie? Qué gusto estar aquí contigo, acompañada, por supuesto, con quienes nos visitan, como cada vez que tenemos oportunidad de ofrecer un servicio de estos. Muchas gracias. Pues para conocer un poco de Julieta, vamos a ver su semblanza. Julieta Mendoza, comunicadora, periodista, conductora de radio y televisión. Desde hace más de 20 años ha colaborado en distintos medios informativos como conductora, editora, redactora, reportera y comentarista. Durante 17 años estuvo al frente del noticiario Antena Radio del Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Dirigió el Diplomado de Locución y Conducción del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual. Brinda asesoría de voz e imagen a locutores, comunicadores, entre otros. Imparte distintos cursos de locución, doblaje, manejo de la voz y dicción, así como expresión oral en la Universidad Panamericana México. Ahora sí, Julieta, vamos a iniciar con el tema Manejo de la voz para plataformas digitales. Ustedes pueden compartir sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales y Julieta con gusto les dará contestación a cada una de ellas. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Stephanie. Gracias por la presentación. Y sobre todo, pues a quienes hoy nos acompañan, vamos a hablar de un tema, Stephanie, que seguramente no le es ajeno a nadie, independientemente de la profesión que tengan. Es el manejo de la voz. El manejo de la voz es nuestra constante porque todo el tiempo estamos hablando. Las personas o los que nos dedicamos a esto, bueno, específicamente hacemos este tipo de actividades de una forma más enfocada, pero manejar la voz no significa ser locutor profesional o conductor e incluso pensar en que tenemos que hacer un servicio ante los medios de comunicación. Pensamos en los docentes, en los médicos, por ejemplo, en los abogados, cualquier profesión a la que tengamos que relacionar con un foro, con una audiencia, obviamente tendrá que pensar en esta manera de decir las cosas. Yo te pregunto a ti, Stephanie, le pregunto a quienes nos están viendo, ¿qué será más importante? ¿Qué digo o cómo lo digo? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Cómo lo digo? Y es una pregunta un poco tramposa y te voy a explicar por qué. Ambas son circunstancias determinantes para que un mensaje llegue al objetivo o al buen puerto, como podemos decirlo coloquialmente, o de alguna forma sea una comunicación efectiva o asertiva. Sin embargo, el cómo lo digo tiene relevancia por el tono, por la tonalidad o por la forma en la que decimos una frase. Sin embargo, tú te darás cuenta, ya en la reflexión, que el qué digo tiene un peso importante porque es el mensaje per se. Pero nos vamos a enfocar en esto que tú respondiste, cómo decimos las cosas. Estamos comunicando bien, sabemos a veces que la circunstancia, el contexto determina la manera en la que hablamos. Sin embargo, a la hora de decir las cosas, mucho tiempo nos hemos llevado en estudios y en investigaciones, nos hemos detenido en la sonoridad, en cómo suena una frase, en cómo decimos las cosas, y me refería a que no solamente somos los que nos encargamos o estamos dedicados a los medios de comunicación, los que tendríamos que reparar en esto, es para el público en general. El manejo de la voz debe ser una constante para comunicar, y si nos enfocamos en que todo comunica, cualquier mensaje o cualquier locución, porque todo el tiempo estamos hablando, tendría que tener una sonoridad o un ritmo, un tono adecuados. ¿Qué es manejar la voz? Y esta presentación, ¿no?, tiene un título además que es para plataformas. Primero me voy a referir al manejo de la voz en general y después lo vamos a enfocar
a lo que ahora nos compete y ya nos es cotidiano, que es las plataformas, las videoconferencias, las videollamadas, las clases en línea, en fin, todo lo que nosotros necesitemos comunicar a través de algún dispositivo. El manejo de la voz es la emoción y el pensamiento combinados en un discurso. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a ver estas dos imágenes, vamos a empezar con la presentación. La primera de ellas les va a resultar muy familiar, en realidad las dos. Este personaje, ¿quién es? Tú lo conoces y lo conocen quienes nos están viendo, Fanny. Claro. Martin Luther King. Bueno, Martin Luther King, además de ser uno de los promotores más importantes de los derechos al voto, los derechos humanos, pastor de la Iglesia Bautista, que fue, obviamente lo sabemos, asesinado por ahí de los 60, Premio Nobel de la Paz en el 64, tuvo un discurso, no fue el único, ni el más, ni de los más significativos, pero sí uno de los más importantes, que fue Yo tengo un sueño, I have a dream. Este discurso lo detonó como uno de los grandes oradores de todos los tiempos. ¿Qué características tenía Martin Luther King? Bueno, era un hombre congruente, era un hombre sencillo, un hombre que levantaba obviamente el ánimo de quienes lo escucharan por una razón. Tocaba el corazón, tocaba las fibras emotivas. Aquí nos podemos detener en lo que respondió Fanny hace rato. ¿Cómo me decía las cosas? Sin quitarle mérito al discurso, tal cual, al discurso y a lo que decía, a las ideas, a lo que tenía en mente y lo proyectaba y lo escribía y así lo pronunciaba. Un discurso bien pronunciado puede hacer la diferencia. Este es el ejemplo de, pues Martin Luther King, y de él, a partir de él podemos, no sé, mencionar muchos nombres. Si yo te digo que Adolfo Hitler era muy buen orador, estarás de acuerdo en que nos quedamos con esta actividad sin reparar en lo otro y en el personaje. Pero en fin, esa es otra historia. Tenemos otra fotografía, otra diapositiva. Aquí está. John F. Kennedy. Este es otro ejemplo. ¿Qué compartía con Luther King? ¿Carisma, quizá? ¿Sabes tú que John F. Kennedy llegó al primer debate presidencial de los Estados Unidos y llegó ante un Richard Nixon acartonado, riguroso, sí, muy preparado, muy favorecido por las encuestas en ese tiempo? Y después del debate salió ganador y obviamente la historia la sabemos, lo catapultó para la presidencia de los Estados Unidos, un hombre con un carisma innato y una simpatía que obviamente se transpiraba en no solamente en ese discurso, sino en los posteriores. Nos recuerda a otro político en un contexto más actual, ¿no? ¿Quién nos recuerda a Barack Obama bajando las escaleras, por ejemplo, o pronunciando sus discursos, con la mirada, con la sonrisa? Y de ahí, bueno, pues podrán imaginar a muchas personas que tienen esta habilidad para transmitir ideas, para tocar fibras emocionales o emotivas y para que los mensajes o lo que nos tengan que decir lleguen a lo que llamamos buen puerto, a eso que conocemos como comunicación asertiva, directa, enfocada. Vamos a dejar a los personajes, solamente los menciono porque sabemos que hay atributos con los que nacemos, hay dones, ¿no? O habilidades con los que podemos ya llegar a este mundo. Sin embargo, yo soy de las personas que cree que estas habilidades y estos dones también se pueden desarrollar, se pueden practicar, porque la práctica, ustedes lo saben, hace al maestro. Dejamos por un momento estos ejemplos. Nos vamos a lo que hay detrás de esta sensibilidad, porque no solamente comunicar es el discurso y es la manera en la que lo decimos o lo pronunciamos. Se necesitan otras habilidades del buen orador. Más allá del libro, que por cierto lleva este nombre, El Buen Orador, no es exactamente lo que perseguimos, es cómo decimos las cosas. En el manejo de la voz, y ya estaba por ahí una de las primeras diapositivas, ya la vemos, nos podemos referir al entrenamiento que se hace para mejorar el tono, la resonancia, la expresividad, el volumen, el ritmo, las pausas,
la cadencia y la claridad de la voz. Todas estas son pues características que se persiguen o que podrían detonar una buena voz, que dicho sea de paso, no podemos catalogarla así ni encasillarla. No hay voces buenas, no hay voces malas. Está la voz que tú tienes, es como tú hablas y solamente se trata de proyectarla, de colocarla y pueden ser términos que quedan ambiguos o que son subjetivos, pero solamente se trata de técnica. Colocar la voz significa pronunciar bien, sacarla tal cual, que se oiga, que no te oigas apagado, que no te oigas con timidez, y allí vienen las otras características, las que están soportando la técnica. Es la seguridad que tú proyectas en los mensajes a partir del conocimiento que tienes del mismo. Bueno, ese es el mensaje primero, el manejo de la voz en el concepto. Nos vamos a la siguiente. La producción nos va a ir poniendo las láminas. La voz tiene 4 cualidades. Podríamos precisar algunas más, pero estas son las básicas. Tengamos en cuenta que el elemento transmisor de nuestro mensaje es la palabra, y la palabra va acompañada de la emoción. Es decir, un mensaje son palabras y son emociones. Y estas características o cualidades que tiene la voz se reparten en 4 ámbitos: la intensidad, el tono, el timbre y la duración. Vamos a empezar por la intensidad. La intensidad es el volumen. Es la fuerza con la que se lanza el aire hacia las cuerdas vocales. Es decir, a partir de la respiración, que más adelante lo vamos a ver, la respiración diafragmática, podemos proyectar este volumen en cualquier contexto o en el contexto requerido. Cuando pedimos que hablemos bajito, podemos susurrarlo, pero estamos marcando todavía el mensaje, no estamos rezándolo así, por ejemplo. Sin embargo, al abrir otros detonantes, como puede ser el tono, el timbre, la voz se proyecta distinto. Pero nos quedamos que la intensidad, simple y sencillamente, es el volumen de nuestra voz y se gana con una buena respiración o la respiración adecuada, que en este caso será la diafragmática. En el tono es otra de las cualidades indispensables en la proyección de la voz. Recuerden, estamos hablando del manejo de la voz. El manejo de la voz es el manejo del instrumento personal. Si hacemos esta metáfora o esta analogía con un instrumento musical, es cómo tú lo ejecutas, es cómo tú vas a proyectar ese sonido. Y entonces hay que ecualizarlo. Tenemos entonces que el volumen es indispensable. El tono es hacer conciencia de cuál es el rango de voz al que yo me voy a enfocar, siendo hombre y siendo mujer, así de sencillo. Los hombres tienen cuerdas vocales, ya habíamos dicho en otro webinar, que las cuerdas vocales determinan el sonido y el tono. La tonalidad de las mujeres es más aguda porque las cuerdas son más extensas o más largas y más delgadas, depende del grosor y depende de la longitud. Los hombres, las cuerdas vocales son más gruesas y obviamente más cortas. Eso hace la diferencia entre los niveles o entre las tonalidades grave, frontal y aguda. Sin más, simple y sencillamente hay que saber utilizar esos agudos a veces, esos graves y la manera en la que hablamos normalmente. Si queremos sonar persuasivos, por ejemplo, utilizaremos una voz más grave o más puesta, como podríamos llamarlo en el argot. Más puesto, más grave es más contundente, ¿no? Más profunda. Si hablamos más sencillo, más frontal o más aniñado, quizá estamos refiriéndonos a un contexto bien ligero o para un mensaje con los niños o estamos haciendo un cuento. En fin, estamos combinando las tonalidades. Y esto nos va a llevar al entrenamiento de la vocalización. Pero déjenme este concepto un poco más adelante. Estamos en las 4 cualidades básicas. Después de la tonalidad tenemos el timbre. El timbre de la voz es tu sello, es tu huella, tu personalidad a partir de la morfología de tu rostro o de los resonadores que tienes.
Las aletas de la nariz, la forma de la boca, cómo abres la boca a la hora de pronunciar, es la dicción. Aquí podemos pensar que el timbre tiene que ver con la amplitud de la boca y la pronunciación exacta de las frases o de cada una de las palabras que pronunciamos. Dicho sea de paso, hay ejercicios en los que deberíamos recargarnos todos cuando queremos hablar bien. Porque a veces queremos hablar al ritmo en la que el cerebro va procesando los mensajes y pasa lo que acaba de ocurrir conmigo. Por ejemplo, nos tropezamos, trastabillamos, nos equivocamos y hay que darle cadencia, hay que darle tiempo al proceso de los mensajes que estamos pronunciando. Esta es la tercera cualidad de la voz, el timbre, pero nos quedamos con la morfología del rostro. Ese es el rasgo característico del timbre. Lo que nosotros podemos hacer para entonarlo de forma contundente o importante es abrir la boca y pronunciar las palabras de forma adecuada. La siguiente característica o cualidad es la duración. La duración de la frase o la duración del mensaje tiene que ver con las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave? Por ejemplo, en un discurso en el que hablas de, no sé, libertad de expresión. Si tú quieres destacar este concepto, tendrás que subrayarlo sonoramente. ¿Qué es subrayarlo sonoramente? Resaltarlo, decirlo de una manera más contundente. Hoy estamos hablando de la libertad de expresión. Observan esto, yo resalto esta palabra clave y lo digo de una forma más lenta, proyectando la voz ya quedamos en que es elevar el volumen, no gritar, proyectarla. Y entonces estamos dándole pinceladas en la tonalidad y en el timbre. Por eso se dice que las palabras clave te van a dar el ritmo o la duración del mensaje. Las palabras importantes o los mensajes importantes se dicen lento, se dicen más proyectados y lo otro se dice más ligero, como en este momento lo estoy haciendo, más coloquial, más no rápido, porque la tendencia rápido es aceptable. Cuando hablas muy rápido, lo que estamos ganando es ansiedad y nerviosismo, no solamente para tu mensaje o para ti mismo como orador, sino para tu audiencia o para quien te escuche. Tenemos 4 cualidades de la voz. Esas 4 cualidades abren un panorama o abren el abanico de otras características que podríamos imprimir al manejo de nuestra voz, al manejo de nuestro instrumento, al manejo de esta sonoridad que queremos imprimir a nuestro mensaje. Habíamos dicho qué tan importante es qué digo, cómo lo digo. En este momento estamos en la segunda parte, estamos en el cómo lo digo, porque es importante también, Fanny, amigos que nos están viendo, precisar los lineamientos de qué digo, porque un locutor al que le pasan una hojita, al que le pasan una nota, puede leer muy bien y puede decir las cosas de una forma precisa, con una dicción impecable, pero al quitar la hoja, y tú me preguntas, ¿qué me acabas de decir? Muy posiblemente me pierdo en el mensaje, porque no estoy haciendo construcciones mentales en ese discurso. Por eso es importante que el manejo de la voz vaya acompañado de esta habilidad para precisar ideas o construir ideas, ¿no? Es decir, tenemos que poner énfasis en qué estoy diciendo, en mi mensaje. De esta manera, quienes quieren dedicarse a la locución, conducción, tendrán que, obviamente, reflexionarlo. No es solamente hablarlo bien o decirlo bien o pronunciarlo bien, es procesar el qué estoy diciendo. Pero bueno, ese es un paréntesis. Me voy con la siguiente diapositiva porque salimos de las 4 cualidades y caemos en esto que hablábamos hace un rato, Fanny. No es subjetivo. Cuando tengamos que decir, es necesario proyectar la voz en un mensaje. No es algo que quede como en el aire si pensamos en las 4 cualidades que acabo de mencionar. Y aquí lo decimos de forma tal cual, coloquial y directa. Proyectar la voz es sacar la voz.
es cuando tu maestro te dice, a ver, habla fuerte. A ver, pero habla derechito, ponte derechito y saca la voz. Eso es proyectarla. Expandirla en las cajas resonadoras, ahora explicaré, dirigirla hacia adelante sin forzarla para poder hablar con comodidad, sin sensación de ahogo, con intensidad adecuada, de acuerdo al contexto. De acuerdo al contexto, ¿qué es? ¿Qué estoy diciendo? Entender lo que estoy diciendo. Esto es muy importante. Lean este párrafo que nos da la clave de lo que es el manejo de la voz. El manejo de la voz es razonar lo que estoy diciendo. Si yo les digo, hola, ¿cómo estás? Con una sonrisa, me lo vas a tomar a bien. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Fanny. Y si yo llego, hola, ¿cómo están? Qué gusto. Ya te di 2 mensajes. Ya entendí, ya te di 2 maneras de que aprecies mi saludo. Una posiblemente muy alegre, muy coloquial, la otra enojada incluso, pero son contextos distintos. Hay que precisar este contexto tanto para el orador como para tu audiencia. Hay que ubicarla en el momento preciso o en el contexto que tú como orador quieres. ¿Quieres hacer sentir bien a tu público? Habla correctamente, con una sonrisa. La sonrisa se oye, la sonrisa proyecta la voz distinto y entonces haces sentir este ambiente, haces y detonas una emoción. Provocas una emoción, que ya dijimos, las emociones tienen que ver con nuestra sonoridad, con la proyección de la voz. Y por otra parte, si tú quieres hacer énfasis muy riguroso, muy serio, muy institucional incluso, tendrás que hacer el cierre de algunos resonadores, como es el caso de la boca. Ya dijimos que lo importante es hacer buena dicción, pero si tú no quieres sonreír porque el contexto no lo amerita, entonces harás que los músculos de tu rostro vayan más acordes a ese contexto. Por eso te digo, esta frase es importantísima, ese primer párrafo. Vamos a regresar a la lámina, en el que tú tienes que reparar en el contexto para que tu mensaje llegue a buen puerto. Permíteme interrumpirte, porque justo las características que nos mencionabas de las voz, muchas veces como docentes también nos permite tener esta estrategia de enseñanza para llamar la atención de los alumnos, ¿no? Y justo tenemos un comentario de Bianca Peralta, que, bueno, te da las buenas tardes, y me dice que es muy importante el manejo de la voz, pero ¿cómo utilizarla para que no se malinterprete? Para que no se malinterprete el mensaje, porque ahí está nuestra tesis inicial, nuestra disertación, que es más importante que digo como lo digo. Si tú vas a decir algo que puede causar, no sé, incomodidad, podrías decirlo de esta forma, podrías decirlo bonito, como dicen los viejos profesores, ¿no? Dime lo bonito, aunque me digas cosas feas. Parece esto un trabalenguas, pero yo lo único que podría recomendarte, Bianca, es decir las cosas de una forma bien marcada, a lo mejor con una predisposición a la amabilidad. Podría bajarle pues lo pesado que pueda parecer el contexto, ¿no? O la frase o el mensaje que quieres decir. Sin embargo, hay que estar muy atentos en cómo va a reaccionar. Si es en línea, es un poco complicado. Si es presencial, tú vas a ir hablando algo importante. Recuerda, lo importante lo puedes hacer un poco más extenso, marcando las palabras clave, y vas viendo la reacción de tu interlocutor. Esa puede ser un buen consejo. Ojalá te sirva. Tenemos una duda de Citlali Mejía. Hola, ¿cómo hablar menos sin lastimarme la voz? Porque soy docente y ahora con el cubrebocas es súper difícil. Sí, lo sé. Y lo sé porque yo también lo padezco y es muy, muy, muy difícil y te ahoga y, en fin. La proyección de la voz viene desde el estómago. En otra diapositiva más adelante vamos a hablar de la respiración diafragmática y de la técnica. Es importante concientizarlo así. Hablamos desde la panza, porque si tú todo lo vas a dejar a las cuerdas vocales, las comprometes a tal grado que vas a terminar afónico, vas a terminar pues, mal, porque te vas a enfermar, ¿no? O sea, o te vas a, en fin, las vas a dañar. Cuando uno habla, si estás muy cansada, tienes que concientizar que la respiración profunda, diafragmática, la que va hasta la panza, el abdomen, allí va el sonido.
Al bajar el diafragma, obviamente es porque estás llenando tus pulmones. Al lanzar el sonido es porque el diafragma sube. Si concientizamos esta técnica, obviamente el sonido viene desde aquí y no comprometemos las cuerdas. Te vas a fastidiar menos las cuerdas vocales. Perfecto. Y obviamente, mucha agua. Hay que tomar mucha agua, hay que estarse hidratando. Yo sí podría recomendar miel con algún té o limoncito. Hay algunos expertos que dicen que esto podría afectar incluso las cuerdas. ¿Qué hace la miel? La miel es como un aceitito para las cuerdas, las va haciendo un poquito más flexibles. Eso es lo que... Lubrica. Lubrica, exactamente, esa es la palabra. Lubrica las cuerdas. Pero si te sienta mejor solo tomar agua, está perfecto. Aquí la técnica es hablar desde el estómago y no comprometernos con las cuerdas. ¿Podemos ensayar desde antes alguna técnica? Sí, lo vamos a ver en esta diapositiva que sigue. A ver, voy a la diafragmática, que es la respiración ideal para quienes hablamos mucho. Aquí la tenemos. Mira, el diafragma ocasiona que el estómago, en vez del pecho, suba y baje, y cuando los pulmones se llenan de aire, el diafragma presiona hacia abajo y el estómago sube. Lo voy a explicar. Cuando nosotros respiramos, muchas veces nos quedamos con el aire a la altura del tórax, Fanny. Por malas posturas, porque no queremos sacar la panza a ellos por el cinturón, en fin, lo que tú quieras. Hemos distorsionado la manera orgánica, normal y natural de respirar, porque así tú lo puedes observar en un bebé. Un bebé lo acuestas y su pancita sube y baja. Nosotros tendríamos que respirar así. ¿Qué pasa cuando llenamos los pulmones, concientizamos que el aire baje hasta el abdomen, ¿no? Esto, obviamente, lo vamos a retener, ya lo habíamos hecho en otra, lo vamos a repetir, vamos a contar del 1 al 10, por ejemplo. Yo tengo el aire en este momento, tengo el diafragma apretado, porque el diafragma, obviamente, bajó después de que mis pulmones se llenaron. No es que el estómago guarde el aire, es que el diafragma hace presión en el abdomen. Y ahí contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sacas el aire que te sobró. Pero puedes hacer esta práctica extendiendo la numeración. Obviamente puedes llegar al 40 y si no fumas, bueno, una de esas al 50, en fin. Pero aquí lo importante es que tú ayudes a tu organismo a recordar cómo debemos respirar. Cuando vamos al aire libre y respiramos, ve lo que hago. Estoy subiendo los hombros. Esto no debemos hacerlo. Bajemos los hombros, respiramos, ahí sentados, inflas el estómago y lo podemos también hacer con un globo. Inflas el globo con una sola exhalación y después te regresas el aire para que sientas como un golpeteo en el abdomen. Esa es una práctica que puedes hacer en casa y reaprendemos nuevamente. Va a ser imposible que estés hablando, dando clase y estés todo el tiempo pensando en la técnica. La idea es que tu cuerpo lo haga de forma natural, esto es inercial, pero tú al guardar el aire, mejor dicho, al hacer presión con el diafragma, estás dosificando y ¿qué pasa? Ganamos por muchas vías. La voz se proyecta mejor porque el diafragma controla este aire y al salir proyecta el sonido en las cuerdas. No le damos a la torre a nuestras cuerdas vocales, es decir, no las estamos comprometiendo todo el tiempo al hablar. Y al mismo tiempo la voz es nítida, no sale chillona. Cuando estamos nerviosos a veces, ¿cómo sale la voz? Queremos como llorar, se escucha como si quisiéramos llorar o nos hiperventilamos, en fin, se nos va el aire. Con esta técnica tú vas a poder dosificar la salida del aire que tú sabes llega a las cuerdas y obviamente pues proyecta el sonido, ¿de acuerdo? Entonces, estamos dando clase con el cubrebocas, tengamos siempre el abdomen puesto con el diafragma. Vamos a sentir como si estuviéramos inflando un globo. Así lo vas a ir sintiendo. Obviamente te vas a ir acostumbrando porque con la máscara, así con el cubrebocas, pues obviamente tenemos otra sensación incluso de ahogo. Pero lo que yo estoy recomendando, ¿no? últimamente es buscarlos en
95 que tienen como una cuevita que te permiten, pues esta cavidad permite que el aire no sea tan denso y además tengas más libertad de hablar, de hacer dicción y no por ejemplo, los quirúrgicos que van muy pegados, esos te hacen sentir todavía un poco más asfixiada. Hay que buscar la técnica y hay que buscar las mañas, pero la práctica, recuerda ser maestro, hay que hacer respiraciones en la casa, acostada, y hacer que el estómago sube y baja, acostados en el piso, preferentemente y no en la cama. Y si estás de pie, no levantar los hombros, respirar y hacer que el estómago trabaje para que tu cuerpo reaprenda la técnica, ¿sí? Espero que le haya contestado. Sí, de hecho contestó que agradece mucho los ejercicios. Me imagino que los va a poner en práctica. Sí. Y tendríamos que hacerlo todos, Fanny. Todos tendríamos que estar constantemente en esto. Y como estamos en la proyección de la voz, no podríamos pensar en proyectar de una forma contundente sin la respiración. Es necesaria, es la cama de toda la técnica. Vamos con la siguiente diapositiva. A ver si no me salté una. A ver, ya explicamos la respiración diafragmática, ya dijimos que la proyección de la voz es determinante y reparar en el contexto. Ya hablamos de las cualidades, pero hay otras herramientas. El volumen, ya lo dijimos hace rato, tiene que ver con la intensidad. La vocalización y la articulación con el timbre. El tono y la actitud, obviamente, con la seguridad con la que tú vas a proyectar un mensaje. Y obviamente la entonación te la va a dar esta práctica. La entonación tiene que ver con el razonamiento que le demos a tu mensaje. El control de la respiración, la técnica diafragmática, la técnica que te va a dar contundencia a la hora de hablar. Y esta es muy importante, Fanny, evitar la monotonía. Así hablemos muy fuerte o saquemos mucho la voz. Si no hacemos picos en la tonalidad, ¿qué son los picos? Los picos es darle énfasis a las palabras, lo que hablamos hace un momento. Así hables fuerte y tengas proyección de voz alta, vas a ser monótono, porque vas a seguir arriba, aunque estés todo el tiempo hablando así. Escúchame, alguien que todo el tiempo está marcando en esa tonalidad se vuelve monótono porque es solamente un tono. Y no queremos monotonías a la hora de manejar la voz o de hablar. La monotonía es esto o en medio, donde sea, donde coloques la voz. La colocación de la voz tiene que ver con tu registro. Si eres muy aguda, si eres hombre, si eres mujer, si eres grave, si eres frontal. Pero lo importante es que combines, que ecualices la voz. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos uno de los consejos que es resaltar las palabras clave. La otra es que las palabras se escuchen como lo que significan. Lo digo de otra forma. Decir las palabras con su significado. Si tú dices amor, si tú dices odio, si tú dices muerte, si tú dices esperanza, si tú dices niña, niño, madre, libertad, política, yo le estoy imprimiendo a cada una de estas palabras que acabo de pronunciar el significado que inmediatamente mi cerebro le da a la palabra. Y entonces yo le doy la sonoridad, yo le doy ese sonido, ese timbre. Lo vas a hacer de forma inercial. Si estás con tus 5 sentidos en lo que estás leyendo. Si en un momento dado estás en un noticiario, para alguien que está en los medios de comunicación, le quitan el prompter y ya no sabe qué está diciendo porque lo estaba leyendo y no razonándolo, va a quedarse callado. Si tú sigues tu texto, tu cerebro te va a dar el dinamismo y te va a dar la estructura para que puedas hacer mensajes y puedas asociar ideas. Es lo mismo que hacemos en cualquier mensaje, con las palabras bien pronunciadas y el significado que tú le des. Al hacer esto, obviamente estás ganando los picos a los que me refiero. Le estás dando pinceladas en la tonalidad, en el timbre y tu mensaje no queda hueco. ¿Recuerdas, Fanny, que dije? Bueno, estas son las herramientas de la voz, el volumen, la vocalización, la articulación, tono, actitud. Todo esto que estoy mencionando necesariamente tiene que
practicarse, hay que hacer ejercicios para entonar, para pronunciar bien las palabras, o sea, la dicción. Hay quienes recomiendan un lápiz para hablar. Yo no lo hago de esta forma porque puedes fastidiar otros músculos, puedes afectar también la estructura incluso de tus dientes. ¿Qué hago yo? Imagínate que tienes en este momento la lengua pegada al paladar. Hazlo conmigo. Entonces, vamos a ver de esa manera. Esto parece de chiste, pero si a mí no me da pena, si tampoco hay a nadie que lo esté viendo. Vamos a verlo de esa manera para que puedas marcar las palabras. Al sacar la lengua, al despegarla de tu paladar, te vas a dar cuenta que hay mucha agilidad para pronunciar las palabras. Esto es dicción. Lo hacemos también con la lectura en voz alta. Cuando tienes niños o tienes primos o sobrinos o con tus alumnos, puedes leerles un cuento, haciendo las voces de cada uno de los personajes. Y esta técnica te va a ayudar muchísimo a ganar pues los picos a los que nos referimos o a darle la tonalidad o hacer la pronunciación de las palabras de acuerdo al significado que tienes tú y el cerebro luego trabaja para ti. Esto es lo que vamos a ganar con las herramientas que revisamos en la diapositiva. ¿De acuerdo? ¿Qué tan cierto es que gesticular también nos ayuda a como aflojar los músculos faciales? Sí. Y eso también nos permite hablar con mayor fluidez. Qué bueno que lo preguntas, tienes razón y siempre lo recomendamos así. Cuando tú vas a hablar, o incluso hasta para posar en las fotos, ¿no? Las modelos, hay que hacer un tipo de ejercicio o estiramiento facial. Recuerda que este rostro, la cara, es uno de los resonadores principales. Entonces hay que calentarlo. Los famosos gatitos. Los gatitos son, ya ahí voy, bueno, juntamos la cara como si fuera realmente, yo lo pongo así y hago la metáfora. Imagínate que hay un círculo, hay un agujero delante tuyo, como una cuarta, y allí se va tu rostro. Júntalo y luego estiras, como si estuvieras en el escape de un coche, estiras el rostro. Estos son los gatitos. Excelente. Hay que gesticular, sí hay que hacerlo, hay que pasar la lengua por todos los rincones de la boca, hacemos saliva, agilizamos, estiramos, abrimos, esto es parte de la entonación y de la vocalización. Y bueno, podemos seguir adentrándonos en esta técnica y de aquí saldremos como cantantes, ¿no? Tenores, pero en fin, todo esto significa que vas conociendo la capacidad de tu voz. Todo el mundo aquí, me lo van a negar, no lo creo, todo el mundo hemos dicho un te amo, un te quiero, un perdóname, un discúlpame. Tenemos emociones inmersas en nuestro vocabulario y en nuestra actitud. Entonces ya tenemos tonalidad. Ya, nadie puede decir es que no sé, es que no puedo, es que no, porque has sentido, porque tienes emociones y tenemos sentidos. Y a partir de ahí, tú haces distintos mensajes con tonalidades y timbres y entonaciones diferentes. No hay pretexto para decir que no podríamos proyectar la voz de acuerdo a un contexto y a las palabras. Me voy a la otra diapositiva. Ya estamos con, bueno, esos ejercicios, Fanny, esto es importante, las lecturas, de preferencia en voz alta, las reflexiones que de repente encontramos en Facebook, Instagram, no sé, bueno, no sé si Instagram, pero sí tenemos reflexiones y pensamientos y cosas, digámoslas, no de forma, porque de repente se vuelve cliché, ¿no? Y nos dijeron que los poemas tenían que leerse de esta manera tan sentida. No, las reflexiones es esto, hay que reflexionarlas, hay que sentirlas. Y entonces dímela cómo la sientes. Ahí vas a encontrar tonalidades increíbles en tu propia voz. Un discurso, busquen discursos, a este mismo que pronunciábamos hace rato, el de Martin Luther King, el que mencionábamos, perdón, lo pronunció él. Este discurso, por ejemplo, está en internet y muchos más, hay que leerlos, hay que razonarlos y lo leemos, a ver qué pasa. Trabalenguas, buenísima la forma en la que puedes entrenar tu voz a partir de los trabalenguas. Los poemas, por supuesto, poesía, refranes, cuentos, cuñas, comerciales, periódicos y revistas en voz alta, todo eso
nos sirve para encontrar el cómo lo digo. Recuerda que no estamos haciendo lectores ni locutores improvisados. Tú tienes que razonar, porque lo hacemos todo el tiempo, lo que estás diciendo. Y ahí está la clave. Después de esta diapositiva me voy entonces a la primera parte ya, que es ¿qué digo? A ver, esperemos que Laurita nos la ponga. Mientras, aprovecho para decirte una duda. Es muy importante, considero, la duda que tiene Jesús Rivera, porque nos dice, ¿cómo evitar mover el cuerpo frente a la cámara? Ok, esto ya es parte del protocolo del manejo de la voz frente a los dispositivos o en línea, o sí, frente en estas cuestiones virtuales. Obviamente tu encuadre o tu toma, como si estuviéramos en televisión, ocurre lo mismo en la computadora. Tú no puedes salirte de foco o no puedes salirte de cuadro. Entonces, no manoteamos mucho. Esto ya nos lleva a la reflexión de la comunicación no verbal. La ansiedad, los nervios, el estrés, todo esto nos va a llevar, el nerviosismo, y bueno, ya lo dije, al movimiento muy exacerbado o muy ansioso. No, las manos son la extensión del lenguaje. Sí se usan, sí se mueven, pero no me salgo de mi encuadre. Por ejemplo, aquí, y tú me estás viendo en el monitor, si yo te estuviera hablando y me salgo y me meto a tu cuadro y estoy haciendo cosas que lo único que hacen es poner en ansiedad o poner nervioso a mi público, más que evidenciar pues estos nervios que tengo, voy a causar obviamente inestabilidad, voy a distraer, punto, voy a distraer a la audiencia. ¿Qué haces frente a la cámara? Platícame como si estuvieras con tu amiga, con tu amigo, con un compañero, un colega. Platícamelo como lo harías y no te salgas de cuadro. Simple y sencillamente no pienses mucho en dónde pongo las manos, porque si reflexionamos en eso, nos vemos acartonados. Tienes que ser libre, es la extensión de tu lenguaje. Así lo recomendaría frente a la cámara. Lo único que sí pedimos siempre, o pido personalmente, es mira a la cámara, mira la lente de tu computadora, del teléfono, en fin, porque ahí haces contacto visual con tu audiencia. Y eso es muy importante, se aprecia mucho. Allí no vas a tener pierde, porque si nos quedamos en el monitoreo, por ejemplo, cuando estamos en Zoom, Stephanie, yo podría estar hablando contigo en este momento y te estoy viendo en el monitor. Y te estoy viendo, y tú me vas a platicar y yo estoy platicando contigo, pero tú me sientes indiferente. Si yo te veo a la cámara, al hablar contigo, aunque de reojo te vea en el monitor, hago contacto, claro, hago conexión, entonces es distinto el mensaje. Claro. Tenemos otra duda de Claudia Flores. ¿Qué hacer para que después de que allá hablamos mucho, no tengamos esa sensación de resequedad en la boca? Bueno, pues eso sí es inherente a la técnica, pero bueno, tendrás que estar tomando agua. Los nervios nos secan la boca. Entonces, cuando nos seca la boca la ansiedad o este nerviosismo, se oye pastoso, o se oye así como, se siente, se escucha, chasquido. La lengua, por todos los rincones, va a ser saliva. No chicle, porque bueno, socialmente es como no, políticamente incorrecto, pero si pudieras comerte un chicle, lo masticas, lo sacas y se acabó, porque hace saliva. Eso es lo que podría parecer muy auditivamente muy molesto. Pero si tú tienes resequedad, obviamente tendrás que estar hidratándote, alguna pastillita, y no tendría que ser, porque cuando tenemos estas sensaciones que estamos respirando por la boca, hay que cuidar la respiración y no, así se conoce, tragar aire. Si tragamos aire o respiramos con la boca, obviamente nos vamos a resecar. Hay que respirar con la nariz, hay que reparar en eso y tener cuidado. Perfecto. Okay. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Por favor. A ver. Habla para que yo te conozca esta frase sabia, porque podemos encontrarnos con una persona muy guapa y nos encanta, y a la hora que nos saluda o desilusión,
no solamente por el tono, sino a lo mejor por lo que dice, ¿no? Entonces Sócrates tenía razón cuando dice que habla para que yo te conozca. Me voy a la siguiente. Porque ya estamos en la primera parte, Fanny. ¿Qué digo? Ya dijimos cómo decimos las cosas. Ahora vamos a la segunda parte, el mensaje. Partimos de que nadie sabe lo que sabemos, sino lo que verbalizamos. Nadie sabe cómo somos hasta que hablamos, ¿no? Esas son, digamos, dos de las premisas básicas. ¿A dónde queremos llegar? Obviamente, se dice que la palabra es poder. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto. Ahora diré por qué. Persuadir con el tono de la voz es una de las características y es uno de los elementos más ambicionados por el ser humano, porque obviamente quien no quiere persuadir y convencer. Y aquí está la tercera, precisamente, que es convencer con nuestro mensaje. No se necesita, Fanny, de donde partimos a donde queremos llegar, no se necesita solamente un discurso con buenas palabras o un discurso bien pensado, bien estructurado y bien escrito. Se necesita tocar otras fibras. Se trata de tocar emocionalidades y obviamente con la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Profesores, comunicadores, doctores, abogados, por el simple hecho de estar pronunciando un discurso, impartir una conferencia, estar hablando ante un público, ya están refiriéndose hacia una audiencia que va a tomar lo que digan, bueno, de una forma contundente. Por eso hay mucha responsabilidad en lo que decimos. Todo lo que decimos tiene que ser congruente, certero, quizá no certero, pero sí creíble, sincero, ¿no? Todo lo que, las características que puede tener un mensaje. ¿Qué pasa cuando yo te digo cosas? Todo lo que escribí muy bien estructurado, un mensaje con todas las palabras poderosas que puedo yo redactar y todo lo que yo puedo haber estudiado lo plasmo en un discurso. ¿Qué pasa si yo lo pronuncio de una forma desangelada, nerviosa, poco apática o empática, ¿no? Mejor dicho. Es decir, si estoy divorciada de este mensaje y me preocupo más en cómo estoy pronunciando, todo el esfuerzo que hice previamente va a ser, va a quedar ahí. No va a resultar y la audiencia no va a entender o no va a captar, porque no tendría que hacerlo, no hará conexión con lo que yo estoy diciendo. ¿Qué necesitamos hacer? Me voy a la siguiente diapositiva. ¿Qué necesito hacer para que yo pueda llegar a un público con el qué estoy diciendo? Información, argumentos y persuasión. La información en un discurso me lo dan los datos o los datos duros. Los argumentos, las razones por las que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y lo persuasivo es ser fidedigno y ser sincero a partir de mí mismo, conmigo misma, para el público. ¿Cuándo voy a persuadir? Cuando hay una sinceridad en los sentimientos o en las razones que yo estoy exponiendo al público, a los alumnos o a la audiencia. ¿Qué pasa cuando no sé cómo explicarlo, cuando siento que no me están entendiendo? Es esto que estamos viendo en la lámina. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué quiero explicar y qué quiero provocar? Si yo respondo cada una de estas preguntas a partir de estas frases, yo hago mi esquema de lo que persigo en mi mensaje, voy a cumplir con el qué estoy diciendo, porque el cómo lo voy a decir ya lo tengo ganado. Voy de nuevo porque me escucho rebuscada. Una vez que yo estructuro un mensaje, lo único que tengo que imprimir es el razonamiento que le voy a aplicar. Lo que yo estoy diciendo y la justicia con la que estoy hablando cada una de esas frases es lo que va a entender mi público. Ya tengo los dos elementos. Estoy diciéndolo bien o diciéndolo
de una forma adecuada y estoy diciendo lo que quiero decir. Por eso, insisto en que el manejo de la voz no se reduce solamente a la manera en la que estoy hablando, sino en la defensa de lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Hasta aquí voy bien? ¿Sí? ¿No me oigo rebuscada? Es decir, no te quedes solamente en decir las cosas bonito, en lo que significa para el grueso de la población lo bonito, amable, linda. No te quedes en eso. Ve al fondo de lo que estás diciendo y le darás la tonalidad adecuada. Nada más. Claro y conciso. Claro y conciso. Tenemos una duda Sí. que tiene Lisette Rosas. ¿Qué ejercicios puedo hacer para evitar los nervios? ¡Ay! Esa es la piedra filosofal, pero en fin. Los nervios, obviamente, como los grandes actores, nunca deben desaparecer y si desaparecen, pues va a ser menos emocionante. La adrenalina que tú obviamente vas a experimentar a la hora de hablar, va a ser la que catapulte este mensaje y la emoción que tienes. ¿Cuál es el consejo o el tip? Apodérate de tu mensaje. Si tú sabes lo que vas a decir, y recuerda, en un mensaje, pensemos en un discurso, en una clase, menos es más. Menos es más, como en la moda. Si estás dudoso de irte a la fiesta con 5 collares y 4, no sé, una mascada, es preferible que te quites. Y si lo dudas, quítate y no te pongas. Lo mismo sucede cuando redactamos o hacemos un mensaje o vamos a hablar. Menos es más, ser directo, no perder el hilo de tu mensaje. ¿Qué es perder el hilo de tu mensaje? El título. ¿Qué vas a hablar hoy? De la libertad de expresión. Te avientas tu clase, pronuncias tu discurso, en fin, se te borró la mente. Regresa al título de tu discurso. Libertad de expresión. Y tendrás como este reseteo y el ímpetu de volver a empezar o de retomar en donde te quedaste. Los nervios es una de las condiciones que obviamente van a hacer que todo se borre, que el mensaje se olvide, que pienses en cómo luces, en qué van a decir. Y los nervios lo único que provocan es la ansiedad para el público y obviamente con las consecuencias que tiene para el orador. Piérdete tu mensaje, piérdete en lo que estás diciendo, piensa en lo que estás estructurando, no repares tanto. Lo que estoy diciendo parece necedad y contradictorio, porque los oradores tenemos que pensar siempre en los que nos están escuchando, los interlocutores, más que en mí mismo. Sin embargo, a la hora de ganar confianza y proyección, ¿no?, de mi mensaje, debo de pensar o debo reparar en lo que se llama esto constructo mensaje. Voy pensando en lo que digo y me pierdo en lo que yo sé que obviamente estoy exponiendo para que te olvides de otros detonantes que te van a desestabilizar. Con que una persona vea el reloj, si estás en presencial, ya te sacó de tu órbita y es muy probable que te pongas ansioso o nervioso. Si alguien se levanta y se va, no pienses que es por ti, el problema es de él, a lo mejor tiene que ir al baño. Entonces, no repares en lo que está por fuera, apodérate de tu mensaje. Ese es uno de los grandes consejos de oradores, Steve Jobs y otros que hablan de yo estoy en el laberinto de lo que estoy diciendo. Y allí estoy, allí respiro, allí proyecto. Te vas a olvidar un poco de lo que te hace sentir incómodo. Espero que sirva. Me voy a la siguiente diapositiva. Estamos por terminar. Tenemos dos mentes. Esto es muy importante. Una que piensa y otra que siente. Un mensaje va acompañada de la razón, de lo que ya vimos, datos duros, los argumentos, ¿no? La mente que piensa y reflexiona. Y la emoción, la impulsiva y la ilógica. Obviamente la emoción es como la poesía se dijo muchas veces, la loquita de la casa, hay que controlar, porque la emoción o nos lleva al llanto, nos lleva al enojo, nos lleva a la inquietud o nos lleva a la locura. Entonces, sí hay emoción y sí hay razón. En un mensaje, estos dos elementos nos van a ayudar a que haya conexión con tu interlocutor y a que ganemos en el buen manejo del sonido de lo que estamos hablando.
olvidemos que un orador, y voy a regresar a los 12 personajes iniciales, un orador como Luther King o como John F. Kennedy, lo sabían o lo tenían. No sé si lo entrenaron, no sé si lo aprendieron o ya lo tenían. Voto más por esto. Pero el tratar de tocar una fibra para el otro radicaba en esta necesidad de que lo que estoy diciendo llegue a ti. ¿Y cómo te lo digo? Con los sentidos. Con sonrisa, con sinceridad, con congruencia. Y pensemos en Mahatma Gandhi, pensemos en ¿qué otro orador se te ocurre? Famoso, ya dijimos, incluso Adolfo Hitler, Mussolini, bueno, infinidad de personajes. Bueno, podríamos llegar hasta Hugo Chávez, Fidel Castro. A lo mejor podríamos decir, bueno, pero es que qué cansado. Sí, pero hacían cosas, provocaban cosas, y estos mensajes nos llevan a la reflexión inicial. No es tanto qué estoy diciendo, sino cómo lo estoy diciendo. Claro. Vamos a la siguiente diapositiva. Razón y emoción, no olvidemos. Las emociones, bueno, aquí lo tenemos de forma muy, muy sencilla. ¿Inciden en la voz? Obviamente, las emociones inciden en nuestra voz. La voz que tienes cuando estás triste, cuando estás eufórico, cuando estás enamorada, enamorado, cuando estás emocionado, en fin, son las reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Y ahí tenemos, por ejemplo, esta película Intensamente, que para mí es una de las que representa más lo que sucede en la mente humana. Psicológicamente las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guía de respuestas del individuo, y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Dicho de forma coloquial, esto es lo técnico, dicho de forma coloquial, cuando tú nos llevas a un lugar a través de tu voz o a través de sensaciones, es porque estamos reparando en los sentidos. Y si tú me dices, ay, ese olor de galleta, híjole, me acuerdo de la casa de mi abuelita, o las navidades que se hacían con los primos y los pavos, y ay, me acordé de eso, el aroma, ¿no? de mamá, la sensación que tienes cuando, híjole, qué nervios, cuando la primera vez que manejé, mira, en este momento lo siento. Todo eso a lo que aludes es lo que podemos utilizar a la hora de hablar. Siempre pensando en que la emocionalidad se transpira y se puede direccionar a través de tus propios sentidos. Un viaje sensorial. Así es, y tú lo sabes perfectamente, sabes de lo que estoy hablando, Fanny. Creo que teniendo en cuenta que las emociones inciden en nuestra voz, obviamente tenemos ya la respuesta para el manejo de esta voz, de esa sonoridad. ¿Cómo vamos a transmitir nuestro mensaje? Bueno, los sentimientos son esenciales para el pensamiento y los pensamientos son esenciales para los sentimientos. Así, de sencillo, directo y digo. No hay manera de perdernos cuando sabemos lo que estamos diciendo. Claro. De hecho, nos conecta con nuestro receptor. Sí, evidentemente. Hacia las plataformas. Hablamos de todo lo que significa el manejo de la voz y nos quedamos en cómo vamos a irnos a las plataformas. Yo te puedo responder, Fanny, y le digo a quienes nos están viendo, es lo mismo. Presencial, virtual, en fin. Aquí hay varias recomendaciones. No gritamos porque algo sucede con los dispositivos, Fanny. No sé si te has dado cuenta que hay algunas reuniones virtuales en las que estamos en el Zoom o en tal plataforma y los oradores están gritando porque estamos hablando de esta manera y ya les digo, ahorita nos vamos a inscribir después del link. No hace falta que grites. Si tienes la posibilidad de un micrófono, perfecto. Y si no, piensa en que estás como si estuvieras en presencial. No hace falta gritar. Ojo con esto. Esto es parte del el nuevo protocolo. Si vas a compartir pantalla, ten en cuenta que se va a ver tu dispositivo y no tenemos otro documento personal abierto. Tenemos cuidado lo que está en la pantalla. Los distractores en la virtualidad son inmediatos. Si sucede en presencial, obviamente con la ropa, los atuendos y demás, que ya lo dijimos en otro webinar, la importancia de la comunicación a través de la imagen. Aquí lo importante es
que haya lo menos que puedas de distractores. Entonces, todo comunica, no lo olvides, y si vas a compartir pantalla, quita cosas que te comprometan o te evidencien. Mira la cámara, ya lo repetimos y lo insistimos, la cámara son los ojos de tu interlocutor. Y así tengas 20 interlocutores, 200 tal, cada uno va a sentir que lo estás viendo y el trato es personalizado. Hay que dividir el discurso en bloques, esto ya es parte del mensaje, ya lo tenemos, la fórmula tú la sabes, la conocida en un discurso, introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Y ya si quieres ponerle más aditamentos, en fin, tú ten en cuenta que siempre entrarás en tu introducción de una forma asertiva, carismática, con sonrisa, en el grueso de tu desarrollo. Tendrás datos duros, tendrás argumentos, tendrás una tonalidad más rigurosa. Y en tu desenlace, bueno, pues recobramos esta disponibilidad a la amabilidad, en fin. Divide tu discurso en bloques y apodérate de él. Te lo digo, dicho sea de paso, quien sabe lo que está diciendo no se va a perder. Y conocimiento es poder, digo. También de eso ya, si hablamos del cliché, pero siempre hay que estar muy atento de lo que tú estás exponiendo. Tú ya lo practicaste. No confíes en la improvisación. Hasta los grandes improvisadores saben cómo van a improvisar. Entonces, ensáyalo. Y bueno, pues cerramos con esta frase, querida Fanny. Si piensas que puedes, tú puedes. Si piensas que no puedes, bueno, tenías razón. Mary Kay Ash. Bueno, con esto vamos a concluir el manejo de la voz y obviamente en las plataformas virtuales la respuesta es que es lo mismo. En virtual, presencial, obviamente con el protocolo que tiene que ver con estos dispositivos, pero el manejo de la voz tiene que ver con lo que estás diciendo y con tus emociones. Julieta, pues tu público te aclama, de hecho nos piden tus redes sociales para mayores consejos, pero ¿qué te parece si mejor los invitamos a que nos visiten, a que nos sigan en estas redes sociales para que estén enterados de los próximos cursos pues que se van a dar tanto en línea como presencial? Y pues bueno, Julieta, no me queda otra más que agradecerte por tu disposición y que esta información tan interesante que nos compartiste el día de hoy nos va a ser bastante funcional. Gracias a todas y todos los que estuvieron a lo largo de esta transmisión. Los invito a que sigan pendientes de nuestra difusión para conocer más servicios formativos como este. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.